Bueno, casi que volví a empezar porque es una alegría. Sí, difunda, vea y difunda. Todo vuelve a empezar. Cape Zurdita. Sí, Cape Zurdita me encantó. Bueno, y como les habíamos prometido aquí en Pasamos Todes, este 4 de julio de 2024, estamos con la diputada Mónica Macha. Gracias por venir, Mónica. Gracias por la Diputada, senadora, fuiste hasta 2013, ¿verdad? Entre 2013 y 2017. 2017. De la provincia. En la provincia. En la provincia, que es otro mundo. Otro tamaño de Senado. Sí, tal cual. Igual ahora está que arde, ¿no? Sí, Está para estar. Vale. Sí, Estamos como, sí. bueno, después hablaremos de eso, no quiero adelantarme. Pero ¿y este es tu segundo mandato como diputada? Sí. Es tu segundo mandato. Desde el 2017 hasta ahora, sí, ¿Y como renovás? diputada nacional. Pero se termina en 2025. En 2025 termino, sí. Ah, ok. No vamos a adelantar, sabemos que arde es un por todos montón, lados, aparte. Es un montón. Claro. Mónica, además Mónica es la presidenta de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿se llama así también? No. Mujeres y Diversidad. Mujeres y Diversidad. Varias cosas, bueno, vamos a charlar un montón de cosas, pero me interesó, o sea, me vienen interesando mucho las experiencias de transversalidad para la resistencia, ¿no? Sí. La semana pasada hablábamos de la junta de firmas por las personas que todavía están detenidas, las que estuvieron y las que todavía están detenidas. Y cuando fue el cierre de del último resto que quedaba del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, vos hiciste una convocatoria muy transversal también a discutir cómo resistir esta falta de políticas, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue eso? Bueno, en principio, lo que hicimos fue, en principio, las compañeras de ATE, estábamos ahí pensando cómo hacer, y entonces decíamos, bueno, que puedan organizarse ellas y enviar una carta pidiendo a la comisión una reunión. Lo hicieron. Justo el día en que llega la nota, nosotros estábamos nosotros y nosotros reunidos en la comisión tratando otros temas similares, hablando de jubilaciones, el planenio y demás. Claro, es como un lugar estratégico estar ahí. Claro, y entonces ahí yo leí la carta de las compañeras de ATE y de algún modo, bueno, asumiendo el compromiso de toda la comisión, de todas las personas que estaban ahí, de recibirlas lo antes posible. Y a los 3-4 días organizamos esa reunión que desde el Vamos, eso, lo pensamos como muy amplio, que sea intersectorial, que sea multipartidario. Y la comisión en eso es estratégica, porque es institucional, es federal y es interpartidaria. Y ahí, digamos, de algún modo, todas las personas que estuvimos trabajando y convocando, teníamos como este objetivo, ¿no? Que realmente sea transversal. Y, por ejemplo, algo que me parece que fue muy simbólico es que estuvieran todas las personas que fueron responsables de las áreas de género nacionales, ¿no? Que con Virginia Franganillo era el consejo. Después ¿Cuál fue la primera? ¿Fue el Consejo de la Mujer? Hubo antes durante Alfonsín. Claro, no sé si no estaba Luisa Storani. María Luisa Storani, me parece. Así que bueno, María Luisa creo que no pudo venir ese día, pero igual es una persona con la que siempre contamos. Y estaba Virginia, estaba Fabiana Túñez, que es la que estuvo en el periodo durante el macrismo, y todas las demás compañeras. Entonces me parece que eso y esa convocatoria tuvo esa, de algún modo, ese objetivo, que sea transversal. Y que al mismo tiempo no es un punto, o sea, no era el objetivo central la defensa del ex ministerio, sino de las políticas públicas, porque también hay una discusión ahí. Para mí es importante que haya un ministerio, pero entiendo que hay otras compañeras o colegas que no están de acuerdo con la creación del ministerio, pero sí con que haya políticas públicas. Entonces, en definitiva, poder enfocar la discusión en esos dos sentidos, ¿no? Vi en algunas notas ahora que estaba revisando las notas en torno a Pedro Brieger, que una nota de La Nación que hablaban sobre este acoso, digamos, o estas experiencias de acoso, y abajo ponían, si querés saber más sobre abuso sexual, y ponían como referencia la línea 137 y la 102, nada más. ¿Qué pasa? Claro. ¿No existe más la 144? Y no existe como la conocíamos, porque también está, en realidad era como que quedaba como la última trinchera, y lo que vamos escuchando es que están desmantelándola también, o sea que
que ahí se están despidiendo compañeras. Y que además entra en una lógica diferente, porque bueno, depende del Ministerio de Justicia. Eso lo lleva todo justamente a lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que va todo a la cuestión penal. Y además con una lógica más de urgencia, cuando nosotros sabemos que una persona que sufre violencia por motivos de género llama cuando puede, y cuando ese llamado se da hay que ser muy cuidadosas como para no perderlo, ¿no? Como para ver cómo orientarla, escucharla, ver dónde está viviendo, qué posibilidades hay de articular en ese territorio. No es un levanto, bueno, sí, y ya, no es la policía, me están robando, bueno. No, bueno, lo que está pasando un poco es que se está llevando a ese terreno, ¿no? Al terreno de que la línea sea como una línea de asistencia para toda la violencia que existe en el mundo, digamos, ¿no? Como de borrando la cuestión de género y diciendo, bueno, cualquiera puede llamar desde que te pelees por un choque en la calle hasta que estés en peligro porque tu pareja te está pegando, digamos. Exactamente. Se está corriendo la discusión ahí y me parece que ahí es importante qué argumentos se dan, porque esos son los argumentos que las personas de la línea 144 que se están reuniendo con el Ministerio de Justicia dicen que son esos argumentos los que se presentan, ¿no? Claro, es que a mí me parece que el punto es ese, que se está llevando hacia un lugar de justicia, con una lógica de más penal, y que lo que desarma es toda la otra estructuración de tomarlo como un problema complejo, que implica tiempo, que implica recursos no solamente del Estado, sino también recursos comunitarios, recursos familiares, o sea, como que hay un montón de cosas que se ponen en marcha cuando una persona hace una denuncia de estas características, y todo eso es lo que hoy va a quedar como sin atención, ¿no? Sí, total, el acompañamiento, todo lo que tenía que ver con la formación de esas personas. Como ¿Vos por qué crees que es la hazaña contra las políticas de género? ¿Cómo lo interpretas? Yo lo interpreto de un modo muy optimista. Yo creo que nosotras hicimos, y nosotros muchísimo, que construimos una forma de hacer política, que nos dimos un objetivo muy, muy importante y muy difícil, como es lograr el aborto en la Argentina. Y lo hicimos después de muchos años, ¿no? Pues si pensamos desde cuándo se constituye la campaña por el aborto, los encuentros nacionales de mujeres, las madres, las abuelas, todo ese linaje de luchas feministas, de mujeres en principio, y después pensándolas desde el feminismo y el transfeminismo. Y creo que hemos dado un avance muy importante en ese punto. Que tal vez digo, a mí no digo que el aborto como un símbolo, porque ¿qué hay detrás del aborto? Nosotras cuando lo discutíamos nos centramos en salud porque entendíamos que era esa nuestra estrategia, pero pone en cuestión la maternidad, pone en cuestión la situación de las niñas madres y los abusos familiares, intrafamiliares, pone en cuestión la posibilidad de que pensemos en construir distintas familias, y digo... y también pone en cuestión para mí, qué sé yo, me acuerdo cuando Ofelia, por ejemplo, habló en el Congreso que dijo, nosotros somos adolescentes, somos quienes más abortamos porque cogemos, o sea, primero les quiero contar que cogemos. Claro. O sea, no es porque no lo supiéramos, pero dicho ahí en el ámbito del Congreso, ¿no? Como que siempre, el placer poner en primer plano también, ¿no? El acceso al placer, a la sexualidad, a la investigación, que eso... también está muy ligado a la ESI. Yo te interrumpí en relación al aborto no solamente por eso, sino porque creo que antes, o sea, que el aborto no había podido lograrse a pesar de todo este camino si no hubiera habido antes un ni una menos. Digamos, en el salto de masividad que se consiguió para algunas cosas que veníamos diciendo entre nos. A mí me parece que sí, ni una menos, creo que, y algo que creo que no sé cómo se puede reconstruir, pero es una narrativa feminista y transfeminista, y yo recuerdo de también esa perspectiva de poder articular política, organización, nuevas preguntas, poesía, literatura. Había algo ahí de construcción pensando, si se quiere, hasta en los procesos revolucionarios de América Latina, donde eso siempre estuvo articulado. Y acá mucho se articuló con el Ni Una Menos, sin duda, y lo puso también en un lugar del debate
en la vida cotidiana, en los programas de la tarde, en eso, o sea, como que el hecho también de que hayan sido tantas periodistas las que tomaron de algún modo la iniciativa en la construcción del Ni Una Menos, hizo que tuviera una construcción comunicacional distinta a la que tal vez traemos quienes venimos de otra lógica, sí. Tal vez que el argumento y qué sé yo. Entonces, me parece que eso obviamente, y además... no, pero lo digo también en términos, o sea, no por reivindicar al Ni Una Menos en particular, sino en términos de que siento que había como un agotamiento en relación a la acumulación de violencias, por ejemplo, ¿no? Y también una necesidad de, como vos decís, una narrativa revolucionaria donde entremos todes, digamos. Exacto. Lo que pasa es que el todes nos quedó segregado a mujeres lesbianas, travestis, trans, sí. Si querés. Sí. Pero creo que lo que traía Ni Una Menos, porque digamos, no era solamente lo de los, lo de los femicidios, que fue la primera oportunidad, o sea, la primera cosa muy concreta, que es decir, bueno, todas las víctimas cuentan, pero también cuando empiezan los paros internacionales, que fue en 2017, era una cuestión de cruzar el trabajo, o sea, como una perspectiva rebelde, ya en pleno macrismo, ya habiéndole hecho un paro a Macri, digamos, no como que se necesitaba mucho esa transversalidad. Exacto. Política. Y que por ahí eso es algo de lo que podemos pensar en reconstruir de algún modo. Sí. La pregunta que yo te hago es cómo, porque me parece que es central y esto queda bastante demostrado todo el tiempo, cómo hacer de una perspectiva segregacionista por género, que es lo que hicimos juntes, ampliándola a una perspectiva que sea revolucionaria para todos y para todas y para todes. ¿No? ¿Cómo hacer entender a todos esos resistentes compañeros, ¿no? Que siguen pensando que el feminismo es algo que los ataca? Bueno, sí, es difícil porque eso sería también un cambio de posición subjetiva de los compañeros. Y ahí ya no sé si es que nosotras tenemos que hacer que tengan ese... Todo tenemos que hacer al final. Por favor. No, qué sé yo, me parece que ahí hay un punto donde yo creo que hay muchos compañeros del campo nacional y popular que todavía no toman todo lo que nosotras venimos planteando, haciendo y pensando desde un lugar de la centralidad política. Claro. O sea, yo creo que hay compañeros que sí, que genuinamente lo asumen y con mucho también como un respeto que a veces es un miedo, no saber cómo manejarse. Creo que ese no saber cómo manejarse de muchos varones y esa cosa reactiva también tiene mucho que ver con la base, no digo que es la única, pero que tiene que ver con la base que lo vota Milei, la base social de Milei. Y después hay otros compañeros que no, que es como, yo te escuchaba recién cuando hacías la intervención, como algo jerárquicamente menor, algo cosmético. Más de una vez nos han dicho, bueno, es que ustedes también le dieron una vuelta de rosca al feminismo, se zarparon, o sea, hay una cosa así como, este debate no era para ahora, como que lo nuestro o las cosas que nosotros traemos como, che, esto es un tema importante, grave y necesita una resolución, bueno, puede esperar, ¿no? Entonces, creo que hay todavía mucho de eso. Sí, total. Así que no sé pienso, no, digo porque me parece que no hay transformación sin diálogo social y creo que muchas de estas cosas lo ponen. Sí. Digo, cuando hablamos de, por ejemplo, de la falta de alimentos en los comedores, ¿no? Que es que ha sido un tema y que además es uno de los temas. Pasan un montón de cosas, pero lo que no pasa es que los alimentos lleguen a todos los comedores, no pasa que liberen a las personas detenidas, que por la marcha del 12 de junio, ¿no? Entre cosas que no pasan. Pero digo, los comedores dentro de los barrios son una experiencia profunda de construcción de feminismo. Sí, ¿no? Seguro. Y eso, a mí lo que me vuelve loca, y que digo para pensar en conjunto, se narra en términos de victimismo, digamos, ¿no? Como que le pasa a unas pobres personas, esas pobres cocineras que están como destinadas a cocinar y a hacer para el barrio, ¿no? Y también hay de esas compañeras que dicen, sí, o sea, nosotras lo hacemos y ahí politizamos esos espacios, pero también queremos hablar de política, ¿no? Como que también el estar dentro de ser el corazón de la alimentación del pueblo
las deja fuera de la discusión política. Claro, está esa división de roles todavía en la política muy fuerte, ¿no? Que nosotros, yo creo que de a poco nosotros vamos logrando con las leyes de paridad y demás y con la discusión feminista hacerle como ir construyendo ahí una fisurita, pero falta muchísimo. Todavía sigue siendo esto donde los comedores o las cuestiones que tienen más que ver con el cuidado queda en manos de las compañeras. Aún, digo, no solamente en la vida privada, sino en las instancias políticas y comunitarias. Ahora, también es interesante ver, por ejemplo, que con el tema de las cocineras comunitarias, las compañeras de la Garganta Poderosa presentaron un proyecto de ley. Y en su proyecto de ley, donde hoy parece como, ¿cuándo podrá ser? Pero el año pasado, para las cocineras. Claro, que estábamos hablando de cuidados, ellas presentaron ese proyecto y algo que también planteaban en esto de politizar su tarea, decían, al final, hay un problema de alimentación en nuestro país porque se necesitan de los comedores. Están las compañeras que trabajan y hacían un raconto de lo que significa esa gestión para lograr hacer una ración de comida para el pibe o la familia que va a pedir o que va a buscar esa ración, ¿no? 200 raciones por día. Bueno, hay que cocinarlo, hay que encontrar el morfi, hay que hacer un montón de cosas para lograr ese objetivo. Entonces decían, hay necesidad de nosotras, pero no nos pagan un mango. Claro. O sea, es como lo que nosotros discutimos con los cuidados. O sea, sí, es fundamental para el movimiento y la organización social cotidianamente, y sin embargo descansa una tarea tan fundamental, tan necesaria, donde se destinan recursos, o sea, se destinaban, ahora no, se destinaban recursos para los comedores, pero no para las cocineras. Claro, sí, como total. Otra vez. Acá en YouTube están haciendo una pregunta que para mí es interesante, te la voy a transmitir, que es, ¿el feminismo debería ser un partido político? No. No, ¿por qué? Yo creo que no. No, yo creo que no. Primero que creo que hay algo del feminismo y el transfeminismo que es transversal, con diferencias, y me parece que también esto, o sea, no es homogéneo, y no es homogéneo, y convivir con esa heterogeneidad es un desafío permanente, porque más de una vez uno dice, ¿qué tal si esta persona que era feminista o es feminista, pero mira cómo vota esto, mira cómo vota aquello, la borramos? Entonces a mí me parece que ese equilibrio es un equilibrio muy, muy difícil, pero necesario, porque hay momentos en que esa transversalidad nos ha servido y otros momentos en que no se puede construir. Pero lo pienso en términos de procesos y de necesidades también de cómo vamos avanzando en esa construcción política. Y en cambio un partido político tiene que ver con un acuerdo de ideas y de otras ideas. Ahora estoy pensando, me estoy haciendo medio un embrollo, pero me parece, porque también el feminismo es compartir ideas. Lo que pasa es que creo que el partido político... Lo que pasa es que tenés que ponerle algo más, tiene que ser el partido feminista, o poner el partido transfeminista, socialista, sí, ponele. Claro, bueno, sería como retomar lo que decía Gioconda Belli, el partido, el partido de la izquierda erótica, el pie. Claro. Ahí sí. Y sí. Ahí va. Ahí sí. Y sí. ¿Vos cómo te hiciste feminista? Yo creo que, a ver, en partes mi mamá, que es una mujer que siempre laburó y militó y todo, y que se vino muy chica de Entre Ríos, o sea que sufrió todo el desarraigo y nada, como esta cosa de que siempre nos decía a mi hermana y a mí, tienen que trabajar y estudiar y que para poder ser independientes, o sea, y siempre estaba con esa cuestión. Entonces eso yo creo que como que lo fui como aprendiendo desde muy chica, pero el momento en que sentí que me hice feminista fue cuando, que me empecé a llamar a mí misma feminista, me autopercibí así, fue cuando estaba trabajando en Morón, sería el año 2000 y algo, 2002, 2003, que estábamos gobernando, bueno, seguimos gobernando Morón, pero en ese momento yo estaba dentro del gobierno municipal y empezamos a contactar con una compañera, que es Zulema Palma, que viene del radicalismo, de Mujeres al Oeste, y entonces empezamos a encontrarnos. A mí se llama como mi mamá Zulema, con lo cual es como un montón. Entonces empezábamos a encontrarnos y ella iba tirándonos cosas, o sea, che, esto así no puede ser, pero siempre pensando desde una perspectiva feminista. En ese momento se hablaba de perspectiva de género. Claro. ¿Tenés perspectiva de género? ¿No tenés? Bueno. ¿Dónde está? Las tengo acá en el bolsillo. No lo sé.
Y entonces nos fue llevando en una discusión de decir, esto que está así puede ser distinto. Y si es así es porque es la lógica de los tipos. Entonces, cosas así como, esta política no se puede hacer. ¿Por qué? Y porque no sé. Bueno, hacelo, cambia las ordenanzas y qué sé yo. Y de repente me empecé como a dar cuenta de esto y encontrarme con ella fue como, y otras compañeras, pero lo quiero poner especialmente en esa relación con Zulema, y que de ahí surgió en el año 2004, que ella dice, bueno, la violencia en ese momento se llama violencia de género, se decía. Entonces, la violencia de género es un problema que está en todos lados. Ellas atendían, de hecho, en lo que tenían, que era un lugar muy pequeño y todo, un montón de mujeres que se atendían en Mujeres al Oeste como una instancia, digamos, de organización social comunitaria, pero no había nada por parte del Estado. Entonces decía, bueno, tienen que armar un área de políticas de género en la municipalidad. Claro. ¿Y cómo puede ser que un municipio que viene hablando, construyendo en derechos humanos, en participación social y bla, 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 no tenga un área de políticas de género? Entonces armamos un proyecto, lo fuimos a ver a Martín, que en ese momento era el intendente, Martín Sabatella, y nos juntamos y bueno, nada, que queríamos armar esto y qué sé yo, y así avanzamos. Y ahora 20 años de políticas de género. Exacto, en Morón. Sí, así es. ¿Y cuál es el mayor logro de eso? Bueno, eso yo creo que hay muchos logros. Creo que, si se quiere, el más contundente es que cambiamos la cultura de Morón. O sea, yo creo, no podría decir Morón es feminista, pero creo que hicimos muchísimo en que esta perspectiva, esta mirada, hoy sea una mirada muy, muy, muy territorial. O sea, que atraviesa clases sociales, que no es un tema de clase media, no sé qué. No. Tenemos los consejos municipales hoy de mujeres y diversidades, y además en su momento eran de mujeres, donde se discute desde esta perspectiva, donde se construyeron el primer consejo de las mujeres, que fue pero como... ¿cuál es la agenda, si vos podrías, cuando decís se discute? ¿Qué están discutiendo? Y en aquel primer momento, cuando hicimos una convocatoria para constituir el Consejo de las Mujeres, aparecieron mujeres de todas las edades, de todos los barrios, de todas las trayectorias laborales, en lo que es el salón. Yo creo que vos alguna vez estuviste en lo que es el Salón Mariano Moreno, que es el salón más importante de la municipalidad, lleno de mujeres que nos encontrábamos ahí por primera vez y empezaban a plantear las primeras cuestiones tenían que ver con la situación de salud. Claro. Cómo era la atención en los centros de salud y en el hospital. Claro. Cómo sentían ellas el maltrato. Y armaron espacios donde fueron a ver todos los espacios de salud. Nos trajeron un informe porque monitoreaban las políticas públicas de qué es lo que había que cambiar. Y hablaron con los médicos y las médicas y les dijeron en su cara todo lo que ellas pensaban y lo que sentían cuando se atendían en estos lugares y lograron cambios. O sea, eso fue como al principio. Hoy yo diría por supuesto, la situación de seguir trabajando en contra de la violencia por motivos de género. Tenemos un espacio que se constituye en ese momento, en el 2005, que es Vivir sin Violencia, donde atendemos un montón de mujeres que pasan por esta situación y donde vamos construyendo también un conocimiento. No sé, por ejemplo, que para que una mujer pueda salir de esa situación necesita mínimo 2 años reales de trabajo constante con las psicólogas, las abogadas, las trabajadoras sociales, espacios culturales, la autonomía económica fundamental, pero para un municipio es como más difícil poder garantizarlo. No obstante eso, sí se trabaja con cooperativas, hay como una articulación. Las compañeras en Morón, el acompañar, realmente lo pudieron aprovechar mucho, ¿no? En esto de articularlo con otras acciones o con cooperativas. El programa Acompañar, vamos a recordar que que junto con La Esperanza se perdió. Pero eran dos salarios mínimos durante 6 meses. Durante 6 meses, que recibía quien había logrado salir de un círculo de violencia. Mónica, recién vos estabas diciendo que eras optimista, tenías una mirada optimista. Optimista de por qué nos elige como sus enemigas. No, creo que hicimos transformaciones muy profundas. Creo que nuestra discusión es con una ideología familiarista que está muy, muy todavía impregnada en nuestra comunidad. Más lo vemos claramente tal vez en el Poder Judicial porque es el que tiene que sentenciar o condenar.
pero sí, lo vemos también lados. en las campañas políticas, en todos ¿verdad? lados, sí, Todo el tiempo sí, nos con la están familia, enrostrando la familia y los dos hijos. Y qué bien si hay una mujer embarazada con un perrito, es un montón. Total. No, claro. Pero me parece que le dimos en ese punto y que eso es algo que molesta mucho. ¿Por qué molesta que vayamos contra la idea familiarista? Y porque, de organización social. Porque es una idea de, primero, el planteo de una única familia, la célula y bla, y todo eso, porque es un lugar donde bueno, de diversidades ni se habla, y de las mujeres en un lugar de cuidado, digamos, como un lugar reproductivo, que es un poco lo que yo creo que se intenta con esta instancia de restauración conservadora todo el tiempo, pues si a nosotros nos van quitando derechos, también nos es más complicado dar una pelea de igual a igual. Entonces creo que hay como un intento de reconstrucción social más conservador y tradicional con el que nosotras rompemos. Y rompemos desde un lugar, además, comunitario, porque no es que lo hacemos en términos individuales. Para nosotras la salida claramente es colectiva. Podemos pensar que entonces Morón podría ser un ámbito amigable para hacer un lesbiátrico o un centro de retiro de vejeces trans, lesbianas. Es una muy buena propuesta, sí. Bueno, mirá que acá anotamos todo. Obvio, acá yo también. Quedó anotado. Quedó anotado. Me parece muy bueno. Es una buena pensar, digo, lo decimos, el lesbiátrico es una palabra que a mí no me gusta porque el geriátrico siempre suena a depósito. Pero qué casas colectivas para las vejeces sean de la orientación o identidad que sean, pero que puedan, que quieran convivir. Igual siempre dijimos que tenía que ser para las vejeces y las distintas edades, digamos. No, acá estoy pensando un proyecto para las vejeces, ese es otro. Algo urgente, estoy diciendo. Algo que nos dé Morón. Buena idea, muy necesaria. Es una preocupación constante. El de las vejeces en general, pero claro, quienes tienen menos redes, pensando, bueno, ahora se murió Ilse Fuscova, que tenía su red pequeña, sí, tenía su casa, tenía o sea, era una clase social que se podía permitir una vejez protegida. Pero te das cuenta que es que bueno, fuera del esquema familiarista muchas veces está ese temor de una vejez no cuidada. Exacto. O una, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahí la experiencia que están haciendo, no sé si la conocen, en la casa de Loana y Diana, en La Matanza, Flor Guimaraes, de Furia Traba. Sí. Ellas vienen ahí construyendo también un espacio con mucho esfuerzo porque hay que sostener, lo sostienen, digamos, desde su organización. Pero pensando en esto, en un espacio para compañeras travestis, una casa y donde, bueno, debe haber un montón de situaciones, ¿no? Vos hablabas antes de la masacre de Barracas y con la precariedad y todo, digo, es también cómo se construye familia, ¿no? Desde otro lugar. Totalmente. ¿Qué esperás cuál es el lugar de la resistencia? Digo esto, las políticas públicas que estamos perdiendo, pero para el año que viene, ¿dónde crees que vas a estar? ¿Cómo crees que seas ser recordada de tu paso por la presidencia de la Comisión de Mujeres y Diversidad? Yo veo ahí, o sea, soy optimista en relación a por qué nos elige como Milei como enemigas, pero pensando en los próximos meses, ni siquiera el año que viene, no, ahí ya no se me perdió el optimismo. O sea, tengo mucha preocupación porque creo que vamos a estar muy complicados cada vez más. Y creo que las formas de resistencia o las formas de cómo nos organizamos todavía las tenemos que construir. Creo que tenemos mucho aprendizaje, mucho recorrido y muchas herramientas. Pero también creo que a eso hay que darle como una vuelta que tenga más que ver con este momento, ¿no? O sea, en eso me parece que también el feminismo ha tejido o ha construido otras herramientas, pero que hay que darle como una vuelta y que la tenemos que pensar. Yo creo que así como tal vez para otras cosas enseguida tenemos alguna posible respuesta, en este contexto político, con el presidente que tenemos, pero no solamente él en su persona, sino lo que él representa, me da como para pensar que nuestra sociedad es una sociedad que está, que es muy discriminadora, que es muy racista, que
que tiene todos esos condimentos que tal vez Milei expresa. Entonces, más me preocupa y más difícil me parece, pero creo que con todo eso hay que reconstruir algo de la comunidad. Yo creo que es que... Ahora, no quiero tampoco que suene como, uy, qué copado. No, o sea, es dificilísimo. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero creo que... nada, hay tanta gente viviendo en la calle, tanta gente que no puede cubrir la alimentación básica y algo de la empatía, pero no de la empatía en términos teóricos. Creo que tenemos que modificar prácticas y verdaderamente avanzar hacia una cuestión solidaria y fraterna. ¿Dónde queda Nuevo Encuentro en las disputas en la provincia? Bueno, no, y nosotros seguimos construyendo. No, decime algo más real. No, ¿dónde estamos? Axel, nosotros estamos o con si Axel. te quieres sacar, no me digas que estamos construyendo. Estamos construyendo un país nuevo, una nueva cultura todo el entre y no le vas a dar. No. Nosotros estamos con Cristina y con Máximo. Ah, mira. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? Porque porque nos parece que es, a ver, pero porque Axel es también parte de todo esto. Que me hace tonito. Pero ¿por qué, claro. ¿por qué esa decisión? ¿Por qué esa decisión? Porque estamos diciendo entonces que hay Axel y hay Cristina y Máximo. Yo creo que hay una discusión, y una discusión que además es una discusión absolutamente entendible después de una derrota. Y que en esa discusión, que todavía queda mucho por andar, obviamente creo que Axel es una de las figuras más interesantes en términos de la proyección, con estos 2 periodos como gobernador. Y creo que la discusión para mí por lo menos pasa por cómo construimos lo que necesitamos para adelante. Y también como una mirada que obviamente tiene que articular distintos espacios, pero ubicándonos, por lo menos nosotros, Nuevo Encuentro, dentro del kirchnerismo. Y que en ese punto es, bueno, ver cómo se pueden saldar algunas discusiones para poder consolidar una propuesta. Yo creo que algo que decía Cristina hace poquito era esto de asumir obviamente que tenemos una crisis de representación y que no representamos, o que representamos mucho menos de lo que en otro momento se pudo representar, y que eso exige una discusión también hacia dentro de los espacios y a ver cómo se reconstruye esa Sí, igual esa del único posibilidad. lugar donde la crisis de representación está más firme, o sea, no está tan firme, es en la única provincia que ganó a full el peronismo, pero bueno. No quiero seguir abriendo la discusión, pero digo, es no sé, dos veces gobernador, qué sé yo, ¿por qué lo meten en la misma bolsa de la crisis de representación? Mira, es muy complejo lo que estás diciendo, porque yo creo que en muchos de los lugares que nosotros ganamos, si había balotage, los perdíamos. Morón, por ejemplo. O sea, si vos haces la sumatoria... porque en definitiva, si es con la lógica de la elección general, era un panorama. El tema es cuando, a partir del balotaje, se unen la Libertad Avanza y el PRO. Si eso hubiese pasado en otros lugares, o donde sacamos menos del 50%, lo perdíamos. Entonces no creo que haya una situación diferente. Lo que pasa es que no en todos lados hay balotaje. Claro. Y me parece que eso es lo que marca la diferencia. Ahora, me parece que en términos de porcentaje, obviamente que la provincia de Buenos Aires es para nuestro espacio tal vez la que tiene el mayor caudal de votos, la que tiene un porcentaje muy importante y que nos permitió ganar. Hay otras provincias que hemos perdido tremendamente y también hay que revisar todo eso. Hay otras que se han ganado mejor. Entonces, a mí me parece que en ese punto... Hay algo que también lo decía Cristina antes de la elección, esta mirada de los tercios, eso sigue estando. La diferencia es que a nivel nacional hay balotaje y se unieron 2 tercios en contra de uno que quedó más solo. Bueno, Mónica, te agradezco muchísimo ustedes. esta presencia y bueno, viva la lucha feminista. Viva.